Dios los bendiga. Hoy tenemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema como Predica la palabra. Predica la palabra. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viene la palabra de Dios. Gloria a Dios. Nos vamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4. Predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu sabiduría. Gracias, Señor, por tu fortaleza. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias, Señor, por tu grandeza. Gracias, Señor, por amarnos, por enviar a Jesús, tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. También te damos, Señor, gracias por nuestras familias. Gracias, Señor, por tu creación, por todo lo que hiciste en los 6 días. Gracias, Señor, por tus dones. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Te pido, Señor, me des palabras, Señor, para el oyente. Te pido, Señor, por mi hermano que escucha la palabra, Señor. Ayúdalo, Señor, a tener sabiduría. Ayúdalo, Señor, a tener obediencia, Señor. Que escuchen, Señor, tu palabra, palabra no cambiada, palabra no transgerida, Señor. Que sea palabra fiel, palabra verdadera, Señor. Palabra sin adulterar, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Te pido, Señor, también por los oyentes, por mis hermanos. Ayúdalos, Señor, a alcanzar el cielo. Ayúdalos, Señor, a que tengan fe en Cristo Jesús y que no se pierdan, Señor, y estén en el reino de los cielos. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, nos des sabiduría, nos des obediencia, Señor, y palabra fiel y verdadera. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nos vamos al mismo versículo de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Gloria a Dios. Como ven, todos vamos a ser juzgados. Chicos y grandes vamos a ser juzgados. Después de la venida de nuestro Señor Jesucristo seremos juzgados, y todos por nuestras obras, obras malas o obras buenas, seremos juzgados. Y todo aquel que echó mentiras, todo aquel que robó, todo aquel que no obedeció a la palabra de Dios, será juzgado. Y si su nombre no está escrito en el libro de la vida, entonces será lanzado al horno de fuego hirviendo por la eternidad, por los siglos de los siglos. Y esa será la muerte segunda. Estarán en el lugar de sufrimiento por los siglos de los siglos. Allí el gusano no morirá. Allí la piel de las personas tampoco morirá, ni se consumirá. Y tampoco la llama del fuego se apagará. Allí será el sufrimiento por los siglos de los siglos, por no obedecer la palabra de Dios, por ser malas personas, por andar en caminos torcidos. Y muchos que no predican la palabra de Dios, que adulteraron la palabra de Dios, que echaron mentiras sobre la palabra de Dios o hablaron mentiras de la palabra de Dios, que la cambiaron, que la transgirieron, enseñaron otra doctrina que no es de Cristo Jesús. Por aquellos ladrones ávaros que no obedecieron la palabra de Dios, también habrá un castigo y será el horno de fuego por la eternidad, por los siglos de los siglos. En la palabra de Dios también menciona en el Antiguo Testamento,
en el libro de Ezequiel capítulo 18. El alma que pecare, esa morirá. Y dice la palabra de Dios: todas las almas son mías, tanto el alma como del Padre, así como el alma del Hijo son mías, dice Jehová el Señor. El alma que pecare, esa morirá. Y Dios no quiere que andemos en el pecado, no quiere que muéramos, porque dice la palabra de Dios: porque yo juzgaré a cada uno según sus caminos, casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no sea la iniquidad causa de ruina. Dios quiere que dejemos el pecado. Dios quiere que dejemos la desobediencia. Dios quiere que dejemos la rapiña, el hurto, la mentira, el hablar mal de las personas, el matar a las personas, en hacer iniquidades. Porque si seguimos en ese camino, entonces moriremos. Y dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 18: echad fuera de nosotros todas las transgresiones con que habéis pecado, y haceos un nuevo corazón y un nuevo espíritu, porque moriréis, casa de Israel. Muchas personas andan en el pecado, muchas personas andan en la desobediencia, y como mencionamos anteriormente, andan en la mentira, andan en el hurto, en el robo. Hay muchas personas que son ladrones. Hay muchas personas que matan, que andan en la desobediencia, que andan en la iniquidad, que andan en la carnalidad. Y Dios quiere que nos arrepientemos para que no muéramos, para que cuando seamos juzgados no muéramos, porque habrá una segunda muerte. Y en el libro de Ezequiel capítulo 18 lo menciona. No necesitamos irnos al Nuevo Testamento, y la palabra de Dios no se contradice. Antiguo y Nuevo Testamento, muchas cosas son similares, muchas cosas equivalen a lo mismo. Y en el libro de Ezequiel capítulo 18 dice la palabra de Dios: ¿por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere. Arrepentíos y convertíos y viviréis. Como ven, la palabra de Dios dice que aquí en este mundo morimos, y aún hay otra muerte. En este mundo morimos solamente una vez. Nuestro cuerpo muere, pero nuestra alma no muere. Nuestra alma, cuando nuestro cuerpo muere, porque aquí en esta vida todos vamos a morir tarde o temprano, pero tenemos un alma, y esa alma no muere. Y cuando morimos, esa alma o va al infierno o va al cielo, depende de nuestras obras. Y dice la palabra de Dios de nuevo en Ezequiel capítulo 18: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios quiere que dejemos el pecado. Dios quiere que dejemos la desobediencia. Dios quiere que dejemos la iniquidad, que dejemos de robar, que dejemos de adulterar, que dejemos de echar mentiras, que dejemos de robar, que dejemos de andar en el pecado, de andar en la idolatría, de andar en la desobediencia. Dios quiere que lo sirvamos. Dios quiere que hagamos su voluntad. Dios quiere que seamos salvos, porque dice la palabra de Dios que Dios no quiere nuestra muerte, y aún después de que muéramos, porque todos vamos a ser juzgados por nuestras obras, por nuestros actos, por nuestros caminos, caminos derechos, caminos torcidos, para la izquierda, para la derecha, aún para arriba y para abajo. Por todos nuestros caminos vamos a ser juzgados, dice Jehová el Señor. Y dice Jehová: el alma que pecare, esa morirá. El Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. La justicia será sobre el justo, y la iniquidad será sobre el impío. Palabra de Dios. Y también aquí en este libro de Ezequiel capítulo 18 empieza con el versículo
¿Qué pensáis de aquello sobre el pueblo de Israel? Que dicen, los padres comieron las uvas agrias y los hijos de los padres tienen la dentera. La palabra de Dios no se contradice. Y aquí Dios está haciendo una rectificación de su palabra. Porque en un tiempo antes, cuando el padre pecaba o hacía lo malo, entonces había consecuencias sobre la familia de esa persona, sobre sus generaciones. Había consecuencias hasta la cuarta generación. Pero Dios aquí está haciendo una rectificación. Así como en los tiempos antiguos, cuando Dios ordenó al que pecara, hiciera lo malo, ojo por ojo o diente por diente. Si una persona mataba, entonces iba a ser muerta o como él lo hizo. Si mató a espada, iba a ser muerta a espada. Si mató a golpes o a piedras, entonces iba a ser muerto de la misma manera. Y aquí Dios, en este capítulo de Ezequiel, capítulo 18, está ratificando su palabra, que este dicho que anteriormente se decía, los padres comieron las uvas agrias, pero los hijos tienen la dentera. Dios estaba ratificando que ahora, si el padre pecaba, el hijo no iba a llevar el pecado del padre. Y si el hijo pecaba, el padre no iba a llevar el pecado del hijo. Y la palabra de Dios no miente. Porque dice la palabra de Dios, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más se usará este refrán. ¿Y cuál es el refrán? Que el pecado del padre iba sobre el hijo hasta la tercera, cuarta generación. Ahora no, Dios cambió las cosas. Dios, por su amor, por su misericordia, ya no hará castigo sobre los hijos de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Por eso dice la palabra de Dios, el alma que pecare, esa morirá. Y si el padre pecó, pero el hijo anduviere en el camino de Dios, anduviere en el camino de la justicia, del derecho y la justicia, ayudara al prójimo, ayudara al necesitado, no violare a la mujer de su prójimo, no cometiere robos, guardare los decretos de Dios para hacer rectamente, esa persona es justa y no merece la muerte, no merece el castigo de Dios. Y eso nos quiere decir esta palabra de Dios, que cada uno por sus obras va a ser juzgado. Todos nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras. No vamos a ser juzgados por las obras de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestros abuelos. Seremos juzgados por nuestras obras y seremos juzgados de uno por uno personalmente. Y estaremos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados por nuestras obras, por nuestros caminos buenos y malos. Gloria a Dios. Seguimos leyendo la palabra de Dios. En el libro de 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice la palabra de Dios, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Gloria a Dios. Y en estos tiempos estamos, que ya no se predica la palabra de Dios. Y por tal de agarrar fama, por tal de ganar dinero, ganancias deshonestas, cambian la palabra de Dios, adulteran la palabra de Dios, predican otro evangelio que no es de Cristo Jesús, y salen diferentes doctrinas. Una doctrina que lleva para un camino, otra doctrina que lleva para otro camino, y otra doctrina que va para abajo, y otra para arriba, y otra para enfrente. Doctrinas que no llevan hacia la salvación. Por eso debemos pedirle a Dios sabiduría para que nos dé entendimiento, para poder entender la palabra de Dios, para no desviarnos del camino de Dios.
y para mantener nuestra fe en Cristo Jesús. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Gloria a Dios. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 3. Gloria a Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Gloria a Dios. Como ven, aquí dice la palabra de Dios que habrá diversas doctrinas. No enseñarán conforme al camino hacia Jesucristo. Enseñarán otras cosas para conveniencia de esas personas. Y esas personas son personas corruptas, personas que no tienen temor de Dios, personas que no obedecen a Dios, personas que no andan en el camino de Dios, personas que no les importa la salvación de los hermanos, ni les importa la palabra de Dios, ignoran la palabra de Dios, solo predican a conveniencia y solamente predican para su provecho, para sacar ganancias. Vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Gloria a Dios. Como ven, la palabra de Dios menciona que hay hombres corruptos, y este tipo de hombres los estamos viendo adentro de las iglesias, arriba en los altares, atrás de los púlpitos, predicando la palabra de Dios, sacando ventaja de la palabra de Dios. Hombres corruptos que no les importa llevar la palabra de Dios, que no les importa la salvación de los hermanos, sino lo único que les importa son sus propios intereses, como que la gente los alabe, como que la gente los halaguen, como que la gente los aplaudan, como que la gente mire que tienen dones, que tienen cualidades, que tienen gracia. Y muchas de esas personas se van a las fábulas, se creen que son un personaje cómico como Superman, Super Ratón, la Mujer Maravilla, el Hombre Nuclear, cualquier personaje cómico de la televisión que tuvo poderes, y se suben al púlpito y se simulan a ese personaje que tenía superpoderes y quieren atraer a la gente, quieren que la gente los mire como que tienen grandes poderes, como que tienen grandes cualidades, como que esas personas que están detrás del púlpito no son personas normales, sino que son personas con superpoderes y que se igualan casi a Dios y no necesitan de Dios. Ellos mismos tienen poderes, no le dan la honra a Dios, ni lo alaban ni lo exaltan. ¿Por qué? Porque esas personas ya están envanecidas, ya se corrompieron y solamente quieren sacarle provecho a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que esos tales hombres, que puede ser un pastor, puede ser un evangelista, puede ser un profeta, toman la palabra de Dios, toman la piedad como fuente de ganancia. La piedad es el evangelio de Cristo Jesús. La piedad es obedecer a Dios, tener a Cristo en nuestro corazón, tener el Espíritu Santo de Dios, en hacer buenas obras, en ayudar a nuestro prójimo, en tener amor hacia Dios y hacia los hombres. Y muchas de estas personas que son hombres corruptos, ya les ganó la avaricia. Y dice la palabra de Dios
que toman la palabra de Dios, toman la piedad como fuentes de ganancias deshonestas. Y Dios en su palabra nos dice que nos apartemos de tales hombres. ¿Por qué? Porque Él les ganó la corrupción, porque Él les ganó la avaricia, porque no tienen amor, porque niegan a Cristo Jesús, están negando la fe en Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús dio su vida por nosotros, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Cristo Jesús derramó su sangre en esa cruz, y en esa cruz enterró el acta de los decretos y de los mandamientos que había sobre nosotros. En esa cruz, Cristo Jesús anuló la ley. Cristo Jesús en esa cruz llevó los pecados por nosotros. En esa cruz tomó la ley por nosotros. Y Cristo Jesús nos redimió del yugo de la esclavitud de la ley. Ahora en Cristo Jesús tenemos libertad para servirlo. Y ahora en Cristo Jesús, de esos dos pueblos que había en el mundo antiguo, en el tiempo de los israelitas, cuando ellos tenían la ley y tenían promesas por medio de la ley, pero los demás pueblos, los gentiles, estaban apartados de las promesas de Dios. Pero ahora Dios unió al pueblo de Israel, a los israelitas, y unió a los gentiles, que somos nosotros. Y Cristo Jesús anuló esas barreras que había entre el pueblo de Israel y los gentiles, y esa barrera era la ley. Ahora nosotros, los gentiles, no estamos obligados a guardar la ley, ni tampoco el pueblo de Israel están obligados a guardar la ley. Ahora en Cristo Jesús somos libres. Cristo Jesús anuló el yugo de la esclavitud de la ley que había sobre nosotros. Gloria a Dios, gracias Señor Jesús por anular la ley, por darnos libertad para servirte, Señor. Y vemos hoy en día que hay avaricia, hay mercadería de la palabra de Dios, y hay muchas iglesias, muchos pastores, evangelistas, predicadores que están negando la fe en Cristo Jesús, porque aún se van al Antiguo Testamento y aún se van sobre la ley del diezmo y aún exigen el diezmo, y aún se van al libro de Malaquías capítulo 3. Malditos sois toda la nación, porque todos me habéis robado. Traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y se paran los pastores, los predicadores en el púlpito diciendo: yo soy levita, yo soy israelita y yo soy sacerdote, cuando ya no se hacen sacrificios por los pecados, ni se hacen fiestas solemnes que Dios proclamó al pueblo de Israel. Y esos diezmos que menciona la Biblia eran para el mantenimiento de los sacerdotes, porque la tribu de Leví no alcanzó heredad, y esos sacerdotes eran de la tribu de Leví, y esos sacerdotes estaban a cargo del santuario, estaban a cargo del tabernáculo de reunión, estaban a cargo de hacer sacrificios sobre los pecados del pueblo de Israel y aún sobre ellos mismos, porque en todas las personas había pecado. Y estos diezmos se compartían cada 3 años con la viuda, con el pobre, con el menesteroso, con el extranjero, para ayudar a los pobres. Y como dijimos, hoy en día vemos en las iglesias, en los púlpitos, que hay sacerdotes, hay levitas, y aún exigen los diezmos como si fueran de la tribu de Leví, y los amenazan con el libro de Malaquías capítulo 3. Malditos sois toda la nación, porque todos me habéis robado. Y los asustan para que den el diezmo y las ofrendas. Cuando en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, solamente se habla de ofrendas,
y en muchos versículos se habla de que la ley quedó anulada, los diezmos quedaron anulados. Ese sacerdocio que era de la tribu de Leví, del pueblo de Israel, ese sacerdocio quedó anulado por su ineficacia, por su inestabilidad. Y ahora nuestro nuevo sacerdote es Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro nuevo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y la palabra de Dios nos llama a que nos alejemos de aquellas personas que hacen mercadería de la palabra de Dios, que venden la palabra de Dios, que no reconocen a Cristo Jesús como nuestro Señor, que no tienen fe en Cristo Jesús, que niegan la fe de Cristo Jesús, que aún se van sobre la ley. Y si estamos en una iglesia donde se habla la palabra de Dios y donde se ve que se predica sobre el diezmo, que se predica sobre Malaquías capítulo 3, malditos sois toda la nación. Si se ve que hay avaricia en el pastor, en el predicador, entonces huyan de esa iglesia, corran de esa iglesia, huyan por su vida, huyan por su salvación, para no andar en un camino equivocado hacia Cristo Jesús, hacia el camino de Dios, hacia el redil de Cristo. Si hay una iglesia cerca de ti donde se predique la palabra de Dios, donde tengan fe en Cristo Jesús, donde se mire que hay obediencia, que hay santidad, que hay temor hacia Dios, que obedecen la palabra de Dios, lo más cercano a la palabra de Dios, porque no hay iglesia perfecta. Una iglesia tiene una doctrina, otra iglesia tiene otra doctrina diferente, otra iglesia hace una cosa, otra iglesia hace otra cosa, pero siempre trata de buscar una iglesia donde se pegue más a la palabra de Dios, donde te cueste más servir a Dios. ¿Por qué? Porque están más encaminados hacia el camino de Dios. Aléjate de esas iglesias paganas donde al pastor, al predicador, no le importa la salvación de los hermanos, no le importa traer almas hacia el camino de Dios, solamente le interesa sus propios intereses, solamente al pastor, al predicador, le interesa o le importa vivir bien y sacar provecho de la palabra de Dios y engañar a los hermanos y para que no sean salvos. Y aún los llevan hacia otra doctrina donde no es el camino hacia Cristo Jesús, donde no van hacia el redil de Cristo Jesús, ni tampoco hacia la salvación. Y como dice la palabra de Dios, Dios nos juzgará por nuestras obras, por todos nuestros caminos, caminos buenos y caminos malos. Y no porque demos los diezmos en la iglesia, quiere decir que ya somos salvos, quiere decir que estaremos en el reino de los cielos. Negativo. Mentiras del diablo, mentiras de Satanás. El único camino que nos lleva directamente hacia la salvación, hacia el reino de los cielos, es Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 3:16 dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Como ven, Jesucristo es el único camino hacia el cielo. Aquellos que aceptaron a Cristo Jesús en su corazón, haciendo todas las cosas que nos enseñó, andando en el camino de la piedad y el contentamiento. Entonces, cuando seamos juzgados, nuestro nombre no será borrado del libro de la vida, ni sufriremos daño en la segunda muerte. Y esa segunda muerte será aquellos que desobedecieron la palabra de Dios, que vendieron la palabra de Dios, que echaron mentiras, aquellos que mataron, que violaron, que adulteraron, que idolatraron, tuvieron ídolos, demonios, que consultaron brujos, hechiceros, aquellos que hicieron falsos juicios,
aquellos que no ayudaron al pobre, que no cubrieron con vestido al desnudo, que no dieron de su pan al hambriento, también aquellos que no visitaron al que estaba en la cárcel o en el hospital. Y el único que nos juzgará es Cristo Jesús por todos nuestros caminos. Te invito a que tengas a Cristo en tu corazón. Te invito a que aceptes a Cristo para que seas salvo tú y toda tu casa, junto con tu familia. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.